Buenos días, mis hermanos, mis hermanas que están aquí, quienes están conectados. Una disculpa por la voz, todavía ando ronco, pero con la gracia de Dios vamos a compartir la palabra. Quiero, como ya vieron el título, este domingo y el próximo, pues hacer unas reflexiones sobre la Navidad, la Natividad. Todos saben que Navidad, Natividad significa nacimiento. Y eso es lo que recordamos en estas fechas, lo hemos dicho en varias ocasiones, Cristo no nació necesariamente en estas fechas, pero es importante recordar lo que Cristo hizo, lo que lo hizo venir a nacer. Dice Filipenses 2:6 que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el propósito de que hace alrededor de 2000 años Jesucristo vino a nacer a esa tierra de una virgen llamada María. Y es lo que conocemos como la Navidad, que insisto, simplemente significa nacimiento. Pero recordamos el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Es el día más celebrado a nivel mundial. Gran parte de la humanidad celebra, recuerda la Navidad o incluso separan actividades. Empresas dan el día laboral, países en guerra hacen tregua en esas fechas. El impacto a nivel mundial de la obra de Cristo sigue vigente. Aunque es claro, y aquí es las reflexiones que vamos a comenzar a hacer, que la celebración de la Navidad está cada vez más alejada de lo que realmente representa la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Lo que recordamos que vino a nacer para morir por nuestros pecados, ese fue el propósito. Incluso cristianos cada vez más dejan de lado el celebrar a Cristo cada día, el anunciar a Cristo. En estas épocas navideñas hay un fenómeno, alguna vez platicaba con algunos pastores, dice porque los cristianos que decimos celebrar Navidad los ves en reuniones sociales, reuniones familiares, los ves en las plazas comerciales, no importa, pero hay que ir a las plazas, pero es cuando más ausentismo hay en la iglesia, en la reunión dominical. Hay gente que dice, no puedo ir, estoy mal, estoy enfermo, pero están en las plazas comerciales, en sus eventos sociales, esos no pueden faltar. Entonces, se ha perdido incluso dentro del cristianismo la celebración, el fundamento de lo que recordamos, que es Cristo que vino a nacer para morir por nuestros pecados. Es una fecha muy aprovechada para el comercio, ¿no? Coincide, por ejemplo, en México, no sé, todos los países, que hay aguinaldos, que hay ingresos extras, y no está mal dar regalos, lo hemos explicado, no está mal comprar cosas que necesitas, muchos tienen ingresos extras o aguinaldos, lo que sea, pero de una u otra manera, aún dentro del cristianismo se ha ido diluyendo el centro de lo que celebramos del nacimiento de Cristo. Antaño, antes, pues hasta los villancicos, digamos, no cristianos hablaban de Cristo, pero cada vez se pierde más. La gente decía Feliz Navidad. Yo les decía hace algunos años que empezó una moda para ser políticamente correcto donde ya no está bien dicho decir Feliz Navidad. Y la gente te dice felices fiestas. No sé si han visto eso. Nosotros ahí en la tienda, los clientes, felices fiestas, como que ya no quieren meterse en lo que realmente significa para no ofender si el otro cree o no cree. Incluso hay una nota periodística, yo la seguí y hay dimes y diretes si fue real o no. Yo los artículos que leí parece ser que sí fue cierto, pero después se echaron para atrás, donde desde el Vaticano el Papa Francisco sugería
que se cambiaran las fiestas navideñas por fiestas de la paz, para que fuera más universal, para que quien rechaza a Cristo no tuviera problemas y fomentar la paz. Sea cierto o no esta nota periodística que estuvo por ahí circulando de fuentes pues muy confiables, pues la realidad es que cada vez más se pierde el motivo de lo que significa Navidad, el nacimiento de Cristo. Y hemos insistido, repito, no fue necesariamente en esta fecha que Cristo nació, pero es importante recordar el evento en sí. Mateo 1:21 lo dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el motivo por el que vino a nacer, por el que dio a luz un hijo al que se llamó Jesús, porque él salvaría a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. A eso vino Jesucristo, y la Biblia es clara en Juan 3:36, sin darle vueltas, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es claro, dice Mateo 20:28, que él vino para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese es el motivo por el que recordamos la Navidad, el propósito de su venida. Porque este mundo, mis hermanos, en el que vivimos, está en tinieblas. Y ahorita explico un poco qué es las tinieblas, pero justamente el Evangelio de Lucas, hablando de Cristo, dice Lucas 1:79, que vino para dar luz. ¿A qué vino? Para dar luz. ¿A quiénes? A los que habitan ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte. La gente sin Cristo está ¿en qué? En tinieblas y en sombra de muerte. Y Él vino para dar luz, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Unos versículos antes dice, y estaba citando la profecía, versículo 76 de Lucas 1, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y viene el 79 que les leía, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de la paz. Esa es la realidad. El mundo está en tinieblas, el mundo está en pecado, el mundo está en ignorancia de la obra de Cristo, del rechazan a Cristo, y nosotros debemos aprovechar no solo esta fecha, pero siempre para predicar a Cristo. Como dice 2 Timoteo 4:2, predicar la palabra ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Es que como que este no es tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre hay un buen motivo para predicar a Cristo, y este es especialmente interesante porque pues la gente de alguna manera tiene la Navidad presente cada vez menos, pero ahí la tiene presente, y pues hablemos de Cristo porque el mundo está en tinieblas. Más adelante Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas. Esa es la realidad de la humanidad entera. Vio gran luz. Esa luz representa ¿a quién? A Jesucristo. Por eso está ahí, dice, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, y ahí vean cómo viene con mayúscula, luz le resplandeció. Cristo vino, a eso vino, nació con el propósito de morir por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la realidad? La verdadera tragedia que vive y vivirá gran parte de la humanidad, lo que dice también Juan 1:9 al 11. Aquella luz verdadera, Jesucristo, que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo,
Y a lo mejor alguien lee esto y dice, pues seguro le recibieron con todo gozo. Pero dice, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Miren la versión Dios habla hoy. Dice así: la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Esa es la gran tragedia de gran parte de la humanidad. Rechazan a Cristo. Las tinieblas son cada vez más densas, pero el cristiano es luz. Predicamos a Cristo, pero cada vez, yo no sé si se han dado cuenta, pero cada vez la gente está más cerrada al mensaje del evangelio. Hace algunos años tú le hablabas a alguien de Cristo, te escuchaban con cierto interés y respeto. Hoy te dicen, no, mira, no me hables de religión, no quiero nada. En muchos trabajos, empleos, escuelas, gobierno, está prohibido hablar de Cristo. Tú puedes hablar de aborto, nadie te prohíbe. Tú puedes hablar de homosexualidad, tú puedes hablar de tantas barbaridades, nadie te lo prohíbe, pero prohibido hablar de Cristo, prohibido hablar de la Biblia. Y en Estados Unidos acaba de vivir una época muy dura donde se cerraron al mensaje del evangelio por el gobierno que los preside todavía, pero que gracias a Dios va de salida. Pero no saben la presión, la persecución a la iglesia, a los pastores en Estados Unidos, una persecución encarnizada que con la gracia de Dios el nuevo gobierno va y ya está haciendo todas las gestiones para que regrese la Biblia a las escuelas, al gobierno, etcétera, etcétera. Pero hubo una persecución durísima contra el cristiano y el cristianismo. ¿Se acuerdan? En épocas de la pandemia en Estados Unidos permitieron abrir bares, centros nocturnos, discotecas, pero no iglesias. Y las iglesias se rebelaron y empezó la gente a ir contra las iglesias. Lo que quiero decir es, siempre ha habido un rechazo a Cristo porque la gente está en tinieblas. Bueno, Cristo había nacido recién y ya buscaban para matarlo el rey Herodes. Entonces, que no nos sorprenda, viene y va a continuar un rechazo cada vez más firme, severo contra Cristo, contra su palabra, contra la iglesia. Pero hay una verdad maravillosa en Proverbios 21:30 que quiero que escuchen. No existe sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Ya vieron? No hay ni sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Es decir, nada ni nadie detiene lo que Dios dice en su palabra. Nada ni nada detiene la palabra de Dios. Nada ni nadie detiene lo que Dios ha determinado. Amén. Dice la versión traducción viviente: no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que pueda hacerle frente al Señor. Nadie, mis hermanos, puede contra Dios y su palabra. Se juntan, dice un salmo que juntos se unen contra Jehová y contra su ungido, pero nada ni nadie puede detener lo que Él ha determinado. Dice Juan 1:5 que la luz en las tinieblas ¿qué? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice ahí? No pasarán. Déjenme decirlo de una manera coloquial. Estamos del lado del ganador. ¿Sí me explico? O sea, Cristo venció en la cruz. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y un día, quizás pronto, Cristo vendrá por su iglesia victorioso. Ya no vendrá como el Cordero, ahora vendrá como el León de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dice, Efesios 1:21, miren lo que dice:
está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también ¿en cuál? En el venidero. Esto debe darnos valor, mis hermanos, en medio de un mundo de tinieblas, para hacer luz, para predicar a Cristo. Cada vez cristianos menos predican de Cristo en su escuela, en el trabajo, no quieren meterse en rollos que les digan el aleluya. Mis hermanos, tenemos que predicar a Cristo, a eso hemos sido llamados, a ir y predicar. Una labor fundamental, un encargo, una tarea, un mandato fundamental de Cristo a los que somos sus discípulos es predicar el evangelio. Cada vez va a haber más censuras, más amenazas, diversos tipos de sanciones por predicar a Cristo, burla, rechazo, cárcel por hablar de Cristo, por decir lo que la Biblia dice, pero tengamos valor para seguirlo haciendo. Un día los apóstoles los amenazaron de muerte, no les dijeron, oye, aquí no prediques de Cristo, no, le dijeron, si siguen predicando, son dignos de muerte. ¿Qué dijeron ellos? Hechos 4:29, escuchen lo que ellos hicieron. Oraron a Dios y le dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que ¿qué? Que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué significa denuedo? Valor. La versión Dios habla hoy dice, ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Necesitamos dar este mensaje. Tus amigos están en tinieblas, tu familia está en tinieblas, la oscuridad, las tinieblas los van a llevar a la condenación. Entonces sí es una realidad, lo acabamos de leer, Juan 1:9 al 11. Cristo, la luz verdadera, vino a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero con uno que crea en él, dice el siguiente versículo, el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Tú y yo no sabemos, le compartimos a 10, a 15, a 20, quizás uno le reciba, quizás uno crea en su nombre, pero ese va a pasar de las tinieblas a la luz verdadera, como un día Dios lo hizo con nosotros. Ese es lo que tenemos que anunciar, la luz verdadera, aquella luz verdadera que vino a este mundo. Es Jesucristo el que vino a nacer y necesitamos seguir predicando el mensaje del evangelio, como lo hacía Pablo. Cada vez que Pablo se paraba en un lugar donde llegaba a predicar el evangelio, tenía un mensaje central que lo recordarán en 1 Corintios 15:3, que dice que primeramente enseñaba lo que asimismo recibió. ¿Y qué es lo que enseñaba? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del evangelio. A eso vino Cristo. Eso es lo que hay que anunciar. Mucha gente dice que, ¿qué le diré a mi familia? Tengo un familiar que es ateo, que es científico. Tú dile que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y dile la palabra, es el mensaje, son las buenas noticias. Cuando el ángel se presenta con María, dice el versículo 10 de Lucas 2, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Eso es el evangelio, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, de Él, esas son las nuevas de gran gozo que tenemos que darle a la gente. Sí hay una esperanza para la gente que vive en tinieblas. A eso vino Cristo. Vuelvo a leer Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Miren, tinieblas significa fundamentalmente dos cosas: el pecado y la maldad en la que vive la humanidad, que los tiene en ignorancia y enceguecidos. Eso es las tinieblas. La gente está enceguecida, no sabe a dónde va, está en tinieblas y van directo a la condenación eterna.
Por eso tú les compartes la palabra y dice 1 Corintios 15, 1, 18, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Tú le dices a la gente, mira a Cristo, mira, Él vino a morir, ¿a poco crees eso? Mira, es locura, pero sigamos predicando. Están en tinieblas y sí, están perdidos como lo estábamos nosotros. Y sí, por eso, perdón, voy a tomar agüita porque si no, se me va la voz. Por eso, dice Isaías 5:20, fíjense, por esas tinieblas en las que viven, vean lo que sucede con la gente. Hay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Qué hace la gente? Ven algo malo y creen que es bueno. Hay gente que hoy defiende el aborto. ¿Cómo es posible que alguien defienda que se asesine a un niño en el vientre de la madre? Hay de ellos. Y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. ¿Por qué están así? Por las tinieblas en las que viven, por la maldad, por el pecado. Por eso no ven mal la homosexualidad, por eso no ven mal la mentira, la avaricia, el aborto, etcétera, etcétera. Pero por eso vino Cristo, porque están en tinieblas. Isaías profetiza de Cristo y dice así, Isaías 9:2, lo mismo, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice ahí? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. A eso vino Cristo. Miren, en el capítulo anterior nos habla de cómo estaba el pueblo a causa de las tinieblas, a causa del pecado. Dice Isaías 8:19 y 20, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Se los pongo en la versión Dios habla hoy, que es un poco más clara. Sin duda, la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo de los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. Está hablando de cómo el pueblo terminó consultando a los muertos, a los adivinos. Miren, la gente sin Cristo consulta lo que sea con tal de tener respuestas. Y ahí van a los horóscopos, a la numerología, a la santería. Cuánta práctica, porque la gente quiere respuestas y como está en tinieblas, no saben a dónde pedir consejo y se acercan a lo que les parezca bueno. Y mucha gente anuncia tener la respuesta y ser adivinos y ser conocedores, pero la única luz es Cristo, porque cuando ellos en tinieblas buscan la respuesta fuera de Cristo, finalmente van a terminar perdidos. Es como cuando Cristo les dijo, hablando de los fariseos en Mateo 5:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán al hoyo. ¿Qué hace la gente en tinieblas? Busca a alguien que también está en tinieblas para que le dé respuesta. ¿Y a dónde van a terminar ambos? En el hoyo. Por eso yo digo, tengamos misericordia de ellos. Están en tinieblas como lo estábamos nosotros. Hablemosle del mensaje del evangelio, que Cristo es luz, que Él puede darles, alumbrar su vida, sabiendo que la mayoría rechazarán, pero sigamos predicando el evangelio. Por eso, regreso a Isaías 8:19, que ya vimos, y vean el 21 lo que dice y cómo van a terminar a causa de buscar las respuestas fuera de Dios, fuera de la luz. Dice Isaías 8:21, y pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.
Vean la versión Dios habla hoy. Este es el destino de la humanidad sin Cristo. La gente irá de una parte a otra, oprimida y con hambre, y por el hambre se pondrán furiosos, maldecirán a su rey y a sus dioses, volverán la cara hacia arriba y después mirarán al suelo y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustia, todo lo cubrirá la noche. Por eso inmediatamente viene el capítulo 9 que anuncia y profetiza a Cristo, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas, el que acabamos de citar, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Y miren, sigue hablando el versículo 3 en adelante de Jesucristo. Escuchen. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti, se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara sobre su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto, fuego. Y vean el versículo 6, y es la promesa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está Cristo presente. Es la única solución a esa vida de tinieblas. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 6. Porque esto es Cristo en medio de las tinieblas, la gente buscando respuestas en otros que están igual o peor que ellos. Es triste, ¿no?, ver a una persona que está en tinieblas perdida y va a otro perdido que está en tinieblas, queriendo que el que está perdido le ayude a él a encontrar el camino. Cuando el camino, dice Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Bueno, vamos al versículo 6 y hagamos unas reflexiones esta mañana. Fíjense lo que dice. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y a continuación da nombres de Cristo que hablan de sus cualidades divinas. Admirable, por eso están con mayúscula. No es una descripción, es un nombre que habla de lo que Él es. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que nos es nacido, ese niño que era Dios hecho hombre, Jesucristo, es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se los voy a leer en la versión de Dios habla hoy y ahorita le entramos al versículo. Dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Recuerden que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Regreso a la versión Reina Valera. Y lo primero que se refiere a Cristo aquí dice el principado sobre su hombro, lo cual nos habla que Él es el que gobierna. Él es el que gobierna sobre todo y sobre todos. Amén. O sea, ese niño que nacía en ese pesebre es el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice aquí, se le concedió el poder de gobernar, un poder que solo le pertenece ¿a quién? A Dios, porque Él es Dios. Bueno, y dice que se le dio un nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De cada uno de sus nombres podríamos hacer una prédica completa,
Pero vamos a hacer, porque son reflexiones que estamos haciendo sobre la Navidad, porque Él es Cristo el que vino a nacer, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y lo primero, el primer nombre que se le da, y repito, es un nombre, por eso viene en mayúscula. No dice que Él es admirable, dice que su nombre es admirable. La palabra admirable en el griego es una palabra muy parecida a un jugador de fútbol, pero el acento va primero. Pele, no Pelé, Pele. Y habla de alguien milagroso, maravilloso, que hace grandes prodigios, que es sorprendente. Así es Jesucristo. Es Dios, es milagroso, maravilloso, hace grandes prodigios, es sorprendente. Nadie más que Jesucristo, que es Dios, podía llevar este nombre de milagroso y maravilloso. Y a lo mejor uno lo relaciona inmediatamente, pues sí, milagroso, porque sanó ciegos, levantó cojos, resucitó muertos, ¿no? Cojos andaban, caminó sobre las aguas, con unos pequeños panes y peces, alimentó a más de 5,000 varones, más niños, más mujeres, más ancianos. Pero Él es, como dice su nombre, milagroso, maravilloso, hace grandes prodigios, es sorprendente, tanto que Él murió y resucitó, y hoy puede dar vida eterna a todo aquel que, arrepentido de sus pecados, crea en Él. Ese es el poder milagroso, maravilloso de Jesucristo. Él es admirable. El mayor, yo siempre lo he dicho, el mayor milagro. La gente hoy quiere ver milagros, debe ser impactante. Un milagro que no me ha tocado ver es un muerto resucitar. No sé si a alguien ya le tocó. Sí he visto un ciego ver, o he visto algunos testimonios así, pero el mayor milagro es ver que una persona en tinieblas, que va destino a la condenación eterna, que no puede hacer nada para salvarse, porque ni tú ni yo, nadie podemos hacer nada, que estamos destinados a la condenación, solo por la gracia del admirable, milagroso, maravilloso Jesucristo, somos salvos, solo por fe, solo por gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente, por gracia, nada, no hubo mérito. Y esto, ahora que, si Dios nos permite, por ahí en el segundo trimestre empezar la serie de Romanos, vamos a entender claramente la doctrina de la gracia, de la fe. Es solo por gracia, no hicimos nada. Si alguien cree que hizo algo por su salvación, no ha entendido la gracia. Y ese es Jesucristo, el admirable, milagroso, maravilloso, por su gracia, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces regreso a Isaías 9:6. Cristo es admirable, maravilloso, milagroso. Amén. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero también dice otro nombre de Él. ¿Cuál es? Isaías 9:6. Después de admirable, consejero. Y consejero, pues uno inmediatamente lo relaciona, pues es que da consejos, ¿no? Yo soy consejo, ¿no? Y suelo dar consejos. Pero fíjense, consejero en el hebreo, por supuesto, la palabra yad significa aconsejar, pero habla como en términos absolutos, habla el que aconseja, el que delibera, el que resuelve, el que determina. Pero en términos absolutos, tú puedes ir con alguien y te puedes decir, oye, mira, mi consejo es, mira, yo pienso, no, puede ser que no, Él es el que aconseja, el que delibera, el que resuelve, el que determina. Él es el consejero por excelencia en términos absolutos.
Cuando venimos a Cristo, Él tiene el consejo, Él tiene claramente lo que necesitas para resolver esa circunstancia en tu vida. Él puede deliberar, Él determina lo que es y lo que no es. Él es el consejero. Por eso el cristiano debe venir y buscar el consejo de Dios. Y el consejo de Dios no es una opinión. La Biblia no está llena de opiniones. Cuando decimos el consejo de Dios, es lo que Dios ha determinado que es, y así es, y punto. No da lugar a, bueno, ese es un consejo, pero porque a veces no sé si a alguien le ha tocado tener un problema de salud, no, ahorita con la tos, oye, te recomiendo a este médico, y vas y le pides opinión y no, pues vamos a ver otro. Y vamos a ver, y terminas viendo 5 y 5 te dicen diferentes cosas de la misma enfermedad. Pero cuando uno viene a Él, Él tiene el consejo, Él determina qué es, qué no es, Él delibera, Él tiene el consejo sabio absoluto. Él es el consejero, dice la palabra de Dios. Sabio, sabe en cada circunstancia. Miren, justo cuando Cristo tenía 12 años, ¿se acuerdan que fueron a Jerusalén, creo que a empadronarse? Y de repente Jesús se quedó en el templo ahí con los doctores de la ley, los que mero sabían de las escrituras. Y María y José creyeron que se perdió y ahí lo andaban buscando, pero dice Lucas 12:47, fíjense, estaba con puros doctores de la ley. Y dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Por eso siempre debemos acudir al consejero, al consejo de Dios. Por eso un pastor, cuando alguien le expone una circunstancia, debe orar para ver en la palabra de Dios cuál es el consejo de Dios, lo que Dios determina. Un pastor no debe decir, pues yo opino, mira mi opinión, y pasar como el Chapulín, ¿se acuerdan del Chapulín? Yo opino. Y no, Jesucristo es el consejero. Aquí la pregunta y la reflexión es, y tenemos que ser honestos, en cada circunstancia de nuestra vida, decisiones más importantes, menos importantes, ¿estás buscando el consejo de Dios? Honestamente, seamos honestos, porque hay un problema y el compadre, ¿por qué no venir primero al consejo de Dios? No al mundo. ¿Saben que Dios le enoja cuando un hijo suyo pide consejo al mundo? Porque sabe que va a terminar mal, no solo por su celo, sino porque sabe que no va a obtener un consejo, porque Él es el consejero. Miren lo que dice Isaías 31 en adelante. Ay, ¿qué significa ay? Dolor, tristeza. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, o sea, que vuelven al mundo y no han preguntado de mi boca. Honestamente, ¿le preguntaste a Dios esa decisión que tomaste? Señor, esta carrera que voy a estudiar, ¿pediste su consejo, su dirección, ver qué es lo que Él determina? Porque cuando venimos a pedir consejo no es, a ver, ¿tú qué opinas, Dios? Bueno, pues no me gusta, voy a tomar esta. No, es, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es lo que tú determinas? Por eso dice, dice que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Miren cómo lo dice la versión Dios habla hoy. El Señor afirma, ay de los hijos, ¿cómo les llama a los que piden consejo fuera de Él? Rebeldes, que hacen planes sin contar conmigo y preparan proyectos que yo no les inspiro, de manera que amontonan pecado sobre pecado. Se van a toda prisa a Egipto y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección del faraón, se refugian bajo la sombra de Egipto. Por eso, mis hermanos, necesitamos volver al consejero, al consejo de Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal por buscar consejo fuera de Dios? Él es
Isaías 9:6, el consejero. Amén. Él es el que nos da el consejo. En Hechos 20:27, Pablo decía, lo tengo un poquito atrás ese versículo. Vean lo que decía Pablo, porque no he rehuido anunciarles que todo lo que pienso, no, todo el consejo de Dios. Aquí está el consejo de Dios, lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. Veamos otro de sus nombres, Isaías 9:6. Admirable, consejero, ¿qué más es Jesucristo? Dios fuerte. En realidad el simple nombre Dios habla de su poderío, es el poderoso, el omnipotente, pero el nombre Dios fuerte es un nombre que habla en el original hebreo del guerrero que gana todas sus batallas. No hay batalla que Dios no gane. Nada ni nadie lo puede vencer. Él es Dios fuerte, de eso habla esta expresión. Él no es a ver si gana esta batalla o no, Él es el guerrero. Es más, dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Amén. A Cristo por eso la muerte no lo pudo vencer. ¿Cómo lo iba a vencer la muerte si Él es la vida? Jeremías 20:11 dice, mas Jehová, y eso es una verdad que es una realidad en el cristiano que camina bajo su dirección y consejo, dice, mas Jehová está conmigo. Escuchen cómo dice ahí, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nehemías 9:32, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde el día de los reyes de Asiria hasta este día. Él es Dios, Él es Jesucristo, Dios fuerte. Si realmente creemos esta verdad, que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, pregunta, ¿hay algo que debamos temer en esta mañana? Si Él es Dios fuerte, está conmigo, lo leímos en Jeremías, como poderoso gigante. Amén. Él es Dios fuerte, Jesucristo, ese niño, regreso a Isaías 9:6, que es nacido, que nos es dado y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y viene otro de sus nombres que es una verdad maravilloso, Padre eterno. Él es nuestro ¿qué? Padre eterno. Hay un salmo, ahorita se me olvidó, pero decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero Él es nuestro Padre. Cristo un día le dijeron, enséñanos a orar. Y Mateo 6:9, miren cómo inició la oración modelo. Vosotros pues oraréis así, Dios que estás por allá, no, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero Él es Padre nuestro, el admirable, consejero, Dios fuerte, es Padre nuestro. Bueno, ¿Padre de quién? No, porque esto lo hemos explicado y lo hemos comentado, mucha gente pues dice, Dios es Padre de todos y por acá y por allá, y Dios es nuestro papito. No, ¿de quién es Padre? Lo acabamos de leer en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo hemos explicado, toda la raza humana es creación de Dios. Hermano, Dios creó a, ¿quién es el malo actualmente famosón?
un malo actual. Antes era Bin Laden, el mochaorejas. Dios, todos son criaturas de Dios, pero ¿quiénes son hijos de Dios? Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Él es Padre eterno. Y Él es nuestro Padre, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, hay una advertencia, podríamos hablar de que Dios es nuestro Padre, cantidad de versículos, que es un Padre bueno, que si un hombre malo a su hijo no le va a dar una serpiente cuando le pide pan, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará todas las cosas. Es un Padre bueno, pero hay una advertencia para los que lo llamamos Padre, dice 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si de veras tú lo llamas tu Padre, deben, dice aquí, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Se los leo en la versión Dios habla hoy. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia. ¿Cuándo? ¿El domingo de 10:30 a 12? Deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios, porque lo ganó Cristo en la cruz. A los que creen y le reciben nos da esa potestad, pero es una responsabilidad de vivir una vida de reverencia, de honra, de obediencia a Dios todo el tiempo que vivamos en este mundo. O sea, no hay día de descanso, no hay un día sin Cristo, un día, no. Todo el tiempo, Señor, tú eres mi Padre y debemos venir a la palabra y a la oración para vivir una vida que muestre reverencia, adoración y respeto al Padre Celestial todo el tiempo que vivamos en este mundo. Entonces, qué privilegio, regreso a Isaías 9:6, que Jesucristo sea admirable, consejero, Dios fuerte, nuestro Padre eterno. Pero también es que príncipe de paz. La gente en general dice abogar por la paz, ahorita que quieren la paz entre los judíos y ahí con Palestina y la paz allá con los con Rusia con Ucrania y paz y amor y paz, pero el único príncipe de paz, el único que puede traer paz al ser humano, porque la paz comienza individualmente. El único que puede traer paz es Jesucristo. Él es el príncipe de paz. La palabra paz aquí es una palabra hebrea muy conocida, shalom, que habla, fíjense todo lo que significa, todo lo que conlleva que la luz verdadera, Cristo, creer en Cristo, venir a Cristo, recibir a Cristo, arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo, conlleva verdadera seguridad, bienestar, unión, seguridad, prosperidad. Shalom, así se saludan los hebreos, shalom, ¿no? Se están deseando paz, se están deseando prosperidad, pero para que haya verdadera paz en la vida de una persona, el príncipe de paz lo primero que hace es reconciliarnos con Dios. El ser humano sin Cristo jamás podrá tener paz porque está enemistado de quien le dio la vida, que es Dios. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Si alguien no tiene la paz con Dios, no va a poder tener paz en su vida. Y esa paz para con Dios, ahí lo dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no hay paz en este mundo? ¿Por qué la gente no tiene paz? Porque no tiene paz para con Dios a través de Cristo. Y al no tener paz para con Dios significa, dice la Biblia, que somos enemigos de Dios. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, yo sé que apenas pasó el 12 de diciembre
y ve uno a la gente tristemente en idolatría, llegando a la basílica a idolatrar una imagen, y uno dice, ay, qué imagen tan llena de fe, de amor. Esa gente está enemistada de Dios. Él aborrece lo que hacen. Por eso dice la palabra de Dios, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Solamente a través de Cristo puede haber la paz con Dios. Volver a tener una verdadera y real comunión con Dios. Y esa es la primera paz que necesita el ser humano. Vuelvo a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno tiene paz para con Dios, entonces tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios, lo hemos estudiado, es esa paz que aún en medio de una circunstancia difícil estoy tranquilo y confiado porque sé que mi Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, está al control. Eso es Isaías 9:6, la Navidad. Es Cristo que vino a nacer, el que lleva el principado sobre su hombro, y Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo sé que vivimos en un mundo donde si hay algo que falta en este mundo es paz. No hay paz, por donde le vea hay guerra, guerra los padres contra los hijos, guerra los de izquierda contra la derecha, las mujeres contra los hombres, países contra países, etcétera. Por donde sea vemos guerra, pero un día el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, va a traer su gobierno y la verdadera paz a esta tierra. Dice Miqueas 4:3, fíjense, y Él juzgará entre muchos pueblos, corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas por asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Vean la versión Dios habla hoy. El Señor juzgará las naciones, viene un día, y decidirá los pleitos de los pueblos numerosos, aún de los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Todos vivirán entonces sin temor, y cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Son las propias palabras del Señor Todopoderoso. ¿Y gracias a quién? Isaías 9:6, aquel niño que es nacido, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y saben, de ahí nos rescató el Señor, de las tinieblas. De ahí aquella luz verdadera, dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois. Si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, dice, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas a su luz admirables. Concluiremos en el próximo domingo esta reflexión. Vamos a dejarle aquí y les invito a que meditemos y reflexionemos en lo visto. Si quieren cerrar sus ojos y recordemos y tengamos presentes, no solo en estas fechas, pero la importancia de la Navidad, no de la parte fiesta, sino de lo que representa que Cristo vino a nacer, que vino Él siendo luz justamente por una humanidad que está en tinieblas. Toda persona
que sabe y entiende que es pecador, debe saber hoy que solo Jesucristo puede sacarlo de esas tinieblas. Si hoy hay una persona que dice, yo ya he buscado por todos lados, necesitas venir a Cristo. Estás en tinieblas, Él es la luz que resplandece. Si arrepentido de tus pecados crees en Jesús, serás llamado de las tinieblas a su luz verdadera. Por eso, mis hermanos, démosle gracias a Dios por Jesucristo. Si quieren ponerse de pie. Él es el que trajo la paz con Dios. Hoy tú y yo podemos tener una esperanza porque el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, vino a nacer a esta tierra. Anunciémosle al mundo a Jesucristo. Padre celestial, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo que nos fue dado, aquel que nació en un pesebre, siendo Dios, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es de quien hoy hablamos, es a quien recordamos, no solo en estas fechas, pero es un buen motivo para decirle a la gente, Él es Jesucristo, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Él es el Padre eterno. Gracias por Jesucristo. Gracias porque cuando estábamos en tinieblas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alguien nos habló de la luz de Jesucristo y tu gracia nos alcanzó. Ayúdanos a llevar este mensaje, que la gente sepa que Navidad es mucho más que regalos, fiestas, luces. Navidad es Cristo, Jesús, que vino a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados. Gracias, Padre eterno, por esa salvación tan grande. Gracias por Jesucristo, quien dio su vida en rescate por muchos. Gracias. Y ahora los que hemos sido salvos por tu gracia, Señor, danos denuedo, danos valor para anunciar a Jesucristo, para predicar a Cristo, para llamar a la gente al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesús. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.